Bones, moi bones a todos e a toes. Esta tarde estamos aquí con Xosé Antón González Riaño, director de la Universidade Asturiana de Brano. Muchas gracias, Riaño, por estar aquí guai con nós. Director, pues, si parece, vamos facer ya, tamar con les preguntes. Como está resultando esta quinta edición de la Universidade Asturiana de Brano? Bueno, yo creo que está resultando al mismo nivel que los anteriores. Llevamos ya 5 años de esta experiencia que yo creo que es muy innovadora de lo que representa la extensión universitaria en Asturias y es fruto de la colaboración entre 3 instituciones, la Academia de la Lingua, la Universidad de Oviedo y el Concello de Cangas, y yo creo que resulta acordes con la planificación que estamos teniendo. Éxito de participación, asistencia a todas las actividades, mucho interés por parte fundamentalmente de los estudiantes y una fonda colaboración, como siempre, por parte del profesorado. O sea, en resumen, yo soy el director, correspóndeme dar una visión positiva, pero yo creo que se ajusta a la realidad. Muy bien, ya nestas actividades que están facendo, que é lo que se pode esperar tanto la xente que está participando delles, que está facendo los cursos, como la xente que vem de fora ya puede participar nestes que, en algunas delles que son abiertas también? Bueno, vamos a ver, yo creo que tenemos una estructura ya muy definida de unos pocos cursos de capacitación lingüística y unos cursos monográficos de afondamiento en el que se espella un poco la realidad social y cultural del país asturiano. Yo destacaría en este sentido como novedades, y la entruga diva en ese sen, pues las conferencias. A mí parece que a la serie de 4 conferencias al rodio del Alzheimer, de las nuevas tecnologías, del asturiano en los medios de comunicación y de la política lingüística que se puede seguir en Asturias, a mí parece que son las novedades más interesantes, lo que da más juego desde el punto de vista informativo, al margen de que los procesos formativos son, lógicamente, lo que más interesen a los alumnos matriculados. Pero desde el punto de vista social, estas conferencias yo diría que son muy interesantes por la incidencia social que pueden tener. Bueno, estamos en Cangas de Narcea e hai xente que pode parecer raro, que pode extrañar que se escollera Cangas precisamente para sitiar permanentemente la Guabra. Por que esta escolleta? Por que se fixo a elección deste lugar? Bueno, vamos a ver, Cangas está un poquín en la xénesis de lo que é la idea de la Guabra. Non podemos escaecer que la Guabra, como institución, nace de medios del pautu do grau entre la Academia, la Universidad de Oviedo y el Concello de Cangas de Narcea. E, é dicir, nese sentido, xustifícase el que unha das condiciones é que si un concello participa, lógicamente, la sede permanente sea nese concello. Pero, al margen desa cuestión, digamos, un pouco, de mano justificada por ese acuerdo tripartito, nosotros pensamos que Cangas de Narcea y es especialmente interesante. Interesanos mucho que xente de outras zonas de Asturias, fundamentalmente del centro, Vigo, Xixón, Avilés, Les Cuenques e demás, conozcan unha realidad cultural con tanto puxo como tiene Cangas de Narcea. Y, digamos, Cangas de Narcea representa en el suroccidente de Asturias, digamos, la parte complementaria de lo que es la idea de Asturias que a nosotros nos interesa transmitir. Bueno, saliendo un pouco de la Guabra, como está agora mesmo a situación de la lingua asturiana en xeneral, que puntos febles e puntos fuertes tien? E a mí personalmente prestábame tamén falar o que nos falara de como está nas instituciones educativas e sobre todo nas escuelas, que é a mí lo máis importante agora mesmo, por los niños y niñas son los futuros falantes de asturiano. Bueno, bien, como muy bien planteabas una inteligente entruga, diría yo, pues el asturiano tiene puntos fuertes y febles. Uno de los puntos fuertes, aunque insuficiente, es, por ejemplo, la escolarización. La escolarización tiene una larga trayectoria, fundamentalmente en la educación pública y en la estalla de la educación primaria. Yo creo que ahí el asturiano funciona con una cierta normalidad y espella muy bien las posibilidades educativas. En la educación, en ese ámbito que es punto fuerte, pues necesítase, digamos, un encontro administrativo de más entidad. En ese sentido, estamos trabajando en este momento por amalgamar la especialidad para el profesorado de educación primaria y secundaria. Eso sería un paso adelante, digamos, especialmente importante. Puntos más cuestionables, más febles. Hombre, yo creo que desde el punto de vista de la normalización social hay que dar pasos hacia una visualización y dignificación más claros
más efectivos, con mucho mayor compromiso por parte del Gobierno de Asturias, y todo eso tiene que resumirse inevitablemente en el tema de la oficialidad. Non hai política lingüística, non hai planificación lingüística e non hai normalización social en Asturias posible sin esa declaración de oficialidad. Para nós, digamos, non só é unha cuestión de xusticia e de igualdad con respecto a outras comunidades, sino que é unha cuestión fondamente irrenunciable. Mentando non se logre esta cuestión, pues podemos ir calteniendo la lingua, podemos plantear medidas de dignificación, podemos seguir afondando en la mejora de las actitudes sociales de los asturianos, pero sería una medida jurídica absolutamente necesaria. Bueno, también conozco la intención que tiene la Academia de la Lingua de hacer un canal de televisión y bueno, ponerlo en la página web de la propia Academia. ¿Qué contenidos podemos atopar este canal que se está por hacer? Bueno, bien, eso es un proyecto en el que está colaborando de una manera muy eficaz David Melendi, el académico, que entre otras cuestiones, digamos, por su especialización en lo que puede ayudar a la institución y, digamos, al mayor push social de la lengua, y es justamente desde ese ámbito de especialización. Pues lo que podemos asitiar en ese canal de televisión pueden ser conferencias del tipo, entrevistas del tipo de las que estamos teniendo en este momento, actos institucionales de la Academia, retransmisiones en directo. Yo creo que hay un modo más de conectar las actividades de la Academia de la Lengua Asturiana con la sociedad asturiana, de agilizar y de anovar permanentemente, digamos, la comunicación de la institución con la sociedad asturiana. Yo en ese sentido doy una gran importancia a esta posibilidad técnica y donde yo parece que va a encajar muy bien con una nueva imagen de la web corporativa de la institución. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Acabamos esta entrevista de Cangas, de la Guabra. Ya, gracias por vernos. ¿Pero puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuándo va a salir?